Bien, el día de hoy vamos a desarrollar de una manera resumida lo que es el derecho municipal. Ahora, puede que haya algunas interrogantes respecto a la relación que hay con el derecho administrativo. Desde ya hay que indicar de que ambas disciplinas provienen estas del derecho público, ¿no? Entonces, para nosotros entender mejor cada disciplina, por ejemplo, hablando de un marco netamente administrativo, la primera pregunta que nos haríamos es ¿cuál es la ubicación de esta disciplina? ¿Bien? Lo mismo que sucede con el derecho municipal, o lo mismo que podría suceder con el derecho civil y el derecho penal. Entonces, para ingresar al estudio minucioso de lo que es el derecho en sí, y hablando específicamente de una materia como el derecho municipal o el derecho administrativo, la pregunta es ¿cuál será la ubicación de esta disciplina dentro del derecho? ¿Cuál es la ubicación? ¿Qué se denomina la mente de la ubicación en ese caso del derecho municipal? O si no, también del derecho administrativo, ¿no? Cualquiera de estas dos. A ver. En primer orden, derecho municipal, ¿bien? Me parece que todos conocemos que esta proviene del derecho público, ¿no? Es más, cuando nosotros hablamos de derecho administrativo, y creo que subjetivamente lo relacionamos con el derecho público, pero hay que entender la razón. ¿Por qué el derecho administrativo o por qué el derecho municipal? Me parece que más en esta materia, porque subjetivamente nosotros, los estudiantes de Derecho, encontramos una relación con el derecho público. ¿Y por qué no con el derecho privado? ¿No? ¿Qué es lo que estudia el derecho administrativo? ¿Qué es lo que estudia el derecho municipal? Porque ambas disciplinas, que sus finalidades, sus objetivos van direccionados a diferentes enfoques, resumidamente vamos a encontrar casi lo mismo. ¿Por qué? Porque ambas pertenecen al derecho público, ¿no? Y es más, es un derecho público interno. ¿Por qué? Podríamos indicar, por ejemplo, si hablo del derecho civil, vamos a decir el derecho civil es por ejemplo, acto jurídico, una relación entre particulares, pero que específicamente esto se desenvuelve en el derecho privado, ¿no? Porque para realizar un acto jurídico hay una manifestación de voluntad, primer elemento que proviene de la teoría del acto jurídico, pero esto se va a desencadenar en un derecho privado. ¿Por qué? Porque la manifestación de voluntad se engloba dentro del derecho privado. Y acá no sucede eso. ¿Por qué? Decimos, bueno, esto pertenece en sí a ambas disciplinas al derecho público, ¿no? Ambas disciplinas pertenecen al derecho público, igual acá al derecho público, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una relación directa, una relación estrecha entre el Estado y los particulares, ¿no? Esa línea que no necesariamente es una línea horizontal. El Estado, que representa a la administración pública, mantiene una relación, señores, con los particulares, ¿correcto? Esta relación que hay entre el Estado, que es el aparato estatal, los particulares, que es la colectividad, que es el conjunto de personas, entre estas dos partes, entre estos dos sujetos, entre estos dos intervinientes, hay una relación que no necesariamente es horizontal, lo que se podría indicar en un derecho privado, ¿no? Por ejemplo, si hay algún acto jurídico que a una de las partes no convenga, esto se puede realizar o se puede solucionar a través de un acuerdo de voluntades. Y si hay discrepancia entre estos, finalmente probablemente que no se lleve a cabo el acto jurídico. Pero en esta ocasión, cuando se habla de derecho
municipal de derecho administrativo no se puede indicar que pueda realizarse un acuerdo de voluntades porque no es público, porque su esencia no es pública, se desenvuelve en un entorno privado. En un entorno privado, los particulares se pueden desenvolver, pueden conversar, pueden inclusive concordar de cuáles elementos quieren hacer para un acto jurídico, lo que no sucede en la administración. Entonces, el derecho municipal siendo un derecho público, en efecto hay una relación entre el Estado y los particulares, que no es una línea horizontal, sino ¿qué línea ven acá? Una línea vertical. En el derecho administrativo, señores, sucede lo mismo. Y es más, la connotación es mucho más fuerte. Acá el Estado y los particulares van a realizar diferentes actividades donde hay un deber de obediencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un particular, y hablando específicamente en el derecho administrativo, vale decir, un administrado, no obedece a una disposición administrativa? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un acto jurídico, que es una manifestación de voluntades entre particulares? Ahí no habría problema. Es más, si han realizado un contrato, ese contrato se puede resolver. Pero acá en la administración pública no tiene esa misma esencia. Acá en la administración pública, en la forma gráfica que está acá, tenemos Estado que siempre va a estar en una línea superior y debajo van a estar los particulares, porque hay un deber de obediencia. Y ese deber de obediencia que representa esta figura se va a ver visualizada en el derecho administrativo, en todas las actividades administrativas que se realiza en la administración pública. Y por qué no decirlo también en el derecho municipal, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, esto nos señala, señores, que el derecho municipal, su ubicación está en el derecho público. El derecho administrativo, la ubicación está en el derecho público, pero ojo, es un derecho público interno. ¿Por qué interno? ¿Qué sucede en el derecho municipal, que es nuestro tema de conversación? En el derecho municipal, por ejemplo, en los gobiernos locales, una municipalidad, ¿no? Hay que entender que en una municipalidad hay un organigrama. ¿Para qué existe el organigrama? ¿Por qué una municipalidad o un municipio o un gobierno local tiene un organigrama? Porque tiene que tener una estructura. ¿Para qué es la estructura? ¿No? ¿Cuál es la máxima autoridad de un gobierno local o una municipalidad? Esa es la primera respuesta que se nos viene a la mente y decimos, ¿no? Ah, bueno, entonces, como tenemos un municipio, pensamos que la alcaldía es la máxima autoridad. Pero recordemos que está el Consejo Municipal, ¿no? El Consejo Municipal está conformado por el alcalde más su lista de regidores. Y ese llamado Consejo Municipal. Ese Consejo Municipal tiene un órgano de gobierno. Funciona como un órgano de gobierno. ¿Qué hace este órgano de gobierno? Hay distintas funciones. Tiene una función fiscalizadora, ¿no? Mientras que la alcaldía, que también es la máxima autoridad, pero la que va a determinar a través de los acuerdos, decisiones, disposiciones, ordenanzas, por ejemplo, es a través del Consejo Municipal. Entonces, primero, conocemos en sí ya que el derecho municipal, para entrar a ese concepto, sabemos, y es bueno entenderlo, conocerlo, más que nada recordarlo, porque eso nosotros creo que ya lo hemos visto, que el derecho municipal tiene una ubicación en el derecho público interno. ¿Por qué? Interno, ¿por qué? Porque en el municipio, valga decir acá, que se va
va a mantener una estructura y las diferentes unidades orgánicas que provienen de acá, todo ello conforma una estructura. Cada unidad jerárquica, cada gerencia, cada subgerencia, jefaturas, está conformado por un conjunto de personal. Ese conjunto de personal que trabaja de manera disciplinada a razón de ciertos dispositivos legales. ¿Cuáles son los dispositivos legales? Están aquellos documentos de gestión pública, ¿no? Como en cualquier empresa, por ejemplo, o como en cualquier ambiente privado, quien vaya a ser el gerente, por ejemplo, de alguna entidad, mantiene una estructura. Cada trabajador tiene dispositivos, cada trabajador tiene documentos de gestión pública. ¿Esos documentos de gestión pública para qué sirven? Para que cada uno sepa cuál es su función y para que cada uno se desenvuelva de acuerdo a sus responsabilidades, de acuerdo a sus atribuciones, cuáles serán las obligaciones que va a tener y que va a tener que realizar. ¿Bien? Entonces, si conocemos ya que el derecho municipal se ubica dentro del derecho público interno, a razón de que hay una estructura, a razón de que hay un organigrama y que estas entidades, aún todavía no he mencionado qué entidades van a realizarse acá, todo este gráfico que quiero demostrar es que cada uno de los integrantes, cada uno de los componentes, ese equipo de trabajadores, que también podemos decir administrados, tiene ciertas funciones, responsabilidades, obligaciones, a razón de un cumplimiento también de documentos de gestión pública, ¿no? Por ejemplo, el ROF. El ROF es un documento de gestión pública. El ROF me dice a mí qué es lo que yo debo de hacer si, por ejemplo, estoy en el área de ejecutoría coactiva, si estoy en el área de gerencia de rentas, si yo soy una trabajadora de la gerencia de rentas, por ningún motivo puedo desempeñar labores de la Procuraduría Pública, porque para eso hay un reglamento de organización y funciones. Ya, ese ejemplo, señores, lo tenemos acá en la estructura. Esa estructura, esa relación interna que va a realizarse entre los trabajadores, en que cada uno tenga su función específica, en que cada uno tenga sus obligaciones y que estas obligaciones finalmente se van a desprender para otorgar servicios públicos. ¿Hacia quiénes? Hacia los particulares, hacia los administrados, porque para eso es la administración pública, para otorgar servicios públicos. La administración pública es lo que representa el Estado y por esa razón está ubicado en el derecho público interno. Entonces, si queremos dar una respuesta mucho más precisa, enfática, ¿no?, a la pregunta, muchos libros doctrinarios de derecho municipal, inclusive también de derecho administrativo, algunos, no sé, se van a dar cuenta ustedes de que empiece con esa pregunta. Antes de ingresar al estudio doctrinario de esta disciplina, primero, y es deber de conocer dónde se ubica esta disciplina, que no es lo mismo de hablar de derecho civil, porque si pregunto ¿dónde está ubicado el derecho civil?, vamos a decir que el derecho civil se ubica en el derecho privado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se realizan diferentes manifestaciones de voluntades de particulares, ¿no? En el derecho civil, los particulares que van a realizar distintas actividades, esa razón, señores, de la manifestación de voluntad. Lo que no sucede acá. Acá está representado por el Estado y el Estado es la administración pública. Entonces es muy importante recordar, por ejemplo, que el derecho civil es parte del derecho o pertenece y se encuentra ubicado en el derecho privado porque hay una interrelación de manifestaciones entre particulares y en consecuencia es una relación, habíamos dicho, horizontal. Por otro lado, en el derecho municipal y así como en el derecho administrativo,
la ubicación se ubica esto en el derecho público y específicamente en el derecho público interno. ¿Bien? A razón de esto, de que cada entidad tiene una estructura, tiene un organigrama, ¿no? Y este organigrama y el desenvolvimiento de sus distintas funciones que cada uno tenga es a razón de los documentos de gestión pública que tiene en este caso en el derecho municipal, que lo trabajan las municipalidades, los municipios, los gobiernos locales. ¿Bien? Como primer punto me parece que está claro, ¿no? El tema de la ubicación. Ahora bien, en el derecho municipal, sin perjuicio ya de conocer cuál es la ubicación de esta disciplina, también nos viene otra interrogante, me parece que es una palabra muy común, que todos nosotros lo hemos escuchado, y hemos realizado también distintas actividades, trámites administrativos, ¿no? ¿Qué es el municipio? ¿Para qué existe o por qué existe un municipio? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el rol que tiene la municipalidad? ¿No? En cada distrito que nosotros residamos, tenemos un ente que nos representa, que es el municipio, ¿correcto? Municipios con mayor número poblacional, con distintas características, elementos, porque hay elementos de estos, y cada uno de ellos van a variar. Por ejemplo, como lo acabamos de mencionar, que es el número poblacional. Aquí hay distritos donde tienen menor número poblacional y otros que son más. Y obviamente el presupuesto también es otro de las características. No todos tienen el mismo presupuesto, ¿no? A razón también de varios de los elementos que contiene el municipio. Entonces, si el municipio es la entidad que representa, en este caso, al vecindario, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de derecho administrativo, en el derecho administrativo, señores, ¿qué se realiza? Actos administrativos, ¿no? Y en efecto, acá también hay administración pública. Tenemos servidores, tenemos funcionarios públicos, sin perjuicio de los regímenes laborales. El trabajador estatal, como también se le denomina doctrinariamente, va a brindar servicios públicos hacia los administrados. En el derecho municipal sucede igual, pero la distinción marcada está que el derecho municipal específicamente me habla de un gobierno local, me habla de un municipio, de una municipalidad. En cambio, en el derecho administrativo abarca mucho más. El derecho administrativo voy a tener en cuenta la estructura orgánica administrativa. ¿Y cuál es la estructura orgánica administrativa? Los tres poderes del Estado, clásicos, básicos, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. ¿Qué quiere decir? Si para tener en cuenta la aplicación del derecho administrativo, primero, ¿cuál es la estructura orgánica? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son los tres poderes básicos, elementales al hablar de una estructura, que no quiere decir que son los únicos. Entonces, el derecho administrativo se aplica en esa estructura orgánica. ¿Qué quiere decir? Que si estoy en el sistema judicial, se aplica derecho administrativo. Si estoy en el poder ejecutivo, se aplica derecho administrativo. Si estoy en el poder legislativo, se aplica derecho administrativo. El derecho administrativo se aplica en toda la estructura orgánica del aparato estatal. Entonces, su practicidad es más compleja, ¿sí o no? Por supuesto. En todos los aparatos estatales, señores, está el derecho administrativo. Las labores diarias que nosotros hacemos, estamos realizando derecho administrativo. Así, no trabajemos o laboremos en una entidad pública, porque estamos administrados. El presentar un recurso de apelación, por ejemplo, en la SAT, ese es derecho administrativo, ¿no? O el presentar un reclamo ante el libro de reclamaciones en alguna entidad administrativa que sintamos que nos ha vulnerado, por ejemplo, algún derecho o algo que haya sucedido. Igual, estamos en derecho administrativo y no estamos clasificando entidades. Se puede realizar en cualquiera de los aparatos del
y orgánica en general del Estado. En cambio, al hablar del derecho municipal, voy a hablar de gobiernos locales, voy a hablar de gobiernos regionales y el gobierno central. Ahí vamos a aplicar el derecho municipal, que quiere decir su ámbito no es tan complejo como el derecho administrativo, pero ojo, acá también hay servidores del Estado, acá también hay administrados, como lo mismo hay acá, porque el hablar de derecho municipal también implica de que realice administración pública, realice actos de administración, ¿no? Y eso ustedes lo van a tener con mayor distinción en derecho administrativo. Actos administrativos como actos de administración, que no son lo mismo, ¿no? Los actos de administración que regularmente, diariamente, ¿quiénes lo hacen? Los servidores del Estado. ¿Quiénes son los servidores del Estado? Aquellas personas que sean, por ejemplo, el régimen laboral CAS, nombrados, contratados, en conclusión, servidores públicos, funcionarios públicos, y si lo queremos definir en una sola palabra, servidores del Estado. Lo mismo sucede acá. En una municipalidad también tengo igual, tengo un CAS, tengo un 1057, ¿no? Tengo un 728, tengo nombrados, tengo contratados. Todavía no hago distinciones de los regímenes laborales. Y si no quiero hacer esas distinciones que yo indico, estoy refiriéndome en términos generales a servidores del Estado, ¿no? Entonces, la municipalidad o el municipio, que para la aplicación en cierto modo vienen a ser sinonimias, va a tener como fundamento, como objetivo prioritario el de realizar un conjunto de actividades conformado por tres elementos importantes en el derecho municipal o en el municipio. ¿Cuáles son? Territorio, población y organización, ¿no? Son los tres elementos importantes del municipio. Ahora bien, ¿para qué existen estos elementos? Muy sencillo. Si acá en la administración pública, en el derecho administrativo, ¿qué nos dice? El aparato estatal, acá sin ir un poco lejos, el Estado y particulares. El Estado, que representa la administración pública, señores, está para servir a la colectividad. ¿De qué manera sirve a la colectividad? A través de los servicios públicos. Entonces, el Estado tiene un papel muy importante. ¿Cuál es? Servir a la población, servir a la colectividad. ¿Cómo lo hace? Otorgando servicios públicos. ¿Qué quiere decir? En el derecho administrativo, quien realice administración pública tiene su papel importante en la función otorgar servicios públicos. ¿A quiénes? A los particulares. Si lo queremos definir técnicamente, hacia los administrados, ¿no? Y acá en el derecho municipal, por ejemplo, igual, esta estructura, este conjunto de trabajadores, las labores que van a realizar, en efecto, ¿qué tienen que realizar? Otorgando servicios públicos, porque ellos también representan al Estado. ¿Y a quiénes otorgan servicios públicos? Hacia los vecinos. Pero igual, también lo podemos llamar administrados, es el mismo término que utilizamos. Pero familiarmente se utiliza el término vecinos, ¿por qué? A razón de los tres elementos que tiene la municipalidad, que es territorio, población y organización. Por eso ustedes dirán o habrán escuchado, señores, en los comicios electorales, ¿no? Cuando estas elecciones electorales que han acontecido, ¿cuándo ha sido? En 2014. Los candidatos se refería a la colectividad, a ese conjunto poblacional como vecinos.
Porque en efecto son vecinos. El alcalde, quien está postulando, o el candidato para ser alcalde, tiene que residir en ese distrito. ¿Qué quiere decir? Son vecinos. Tiene que estar familiarizado con los problemas que haya, ¿no? Tiene que estar familiarizado con las inquietudes, los vacíos y las mejoras que requiere el distrito. Entonces, en todo el diálogo que tenga, siempre se va a referir como vecino. ¿Por qué? Porque tenemos 3 elementos que tiene la municipalidad: territorio, población y organización. Y estos 3 elementos, que no necesariamente se refieren al derecho municipal, sino también a la estructura del aparato estatal, porque es más, porque hay varios libros en doctrina que dicen cómo se forma un gobierno, derecho constitucional, o introducción al derecho también, cómo se forma un gobierno. Y hay varios tratadistas que han coincidido que para que haya un gobierno, y que no está muy lejos de esto, nos dicen, para realizar o para crear un gobierno debo de tener territorio, población y organización. Lo mismo sucede en el derecho municipal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquel candidato para alcalde debe de tener en cuenta, debe de conocer cuál es el territorio, que viene a ser el espacio geográfico, cuál es su población, hacia dónde está yendo él referente a, por ejemplo, las necesidades que tenga esta población, cuál es el número poblacional, cuánto es el género masculino y el género femenino. Y la organización, en algunos libros también denominado como poder, ¿no? Porque en efecto, yo puedo tener mi territorio y mi población, y el poder o la organización, ¿cómo hago para que mi presencia, en este caso mi autoridad, sea respetada frente a esa población? Tiene que haber un poder, lo que llaman también el poder gubernamental, o en algunos libros lo consideran como sinonimia lo que es la organización, ¿no? Entonces, los 3 poderes o los 3 elementos se enfocan a elementos primordiales del municipio, o también elementos que se tienen que constituir para formar un gobierno, ¿no? Bien, entonces, en la municipalidad y en conjunto, ya de una manera mucho más compleja, mucho más abierta, para distinguir la definición, el derecho municipal se encarga de eso. Se encarga de la dirección, el estudio del funcionamiento, de la organización, de la estructura. ¿De qué? De un municipio. El derecho municipal, sin perjuicio que ésta pertenezca al derecho público interno, tiene como rol importante conocer, dirigir el funcionamiento de una municipalidad. ¿Qué quiere decir? La disciplina del derecho municipal nos dice cómo funciona este municipio, cómo se direcciona, cuál es su estructura, de qué manera está conformada, cuáles son sus componentes, cuál es su objetivo. Ese es el derecho municipal, que es muy distinto al derecho administrativo, ¿no? Pero ambas disciplinas tienen la misma ubicación. Pero el derecho municipal es más específico, regula a esta estructura. Por ejemplo, tengo acá la municipalidad de Pueblo Libre. Entonces, el derecho municipal me dice, debo de conocer cuáles son los componentes, en este caso del municipio de Pueblo Libre, cuál es su estructura, de qué manera está conformada sus sugerencias, jefaturas antiguamente existían. Me parece que ahora también hay en Lima, porque bueno, es más compleja, ¿no? Pero hablando de municipios distritales, tenemos gerencias y sugerencias y algunas unidades orgánicas, pero la estructura se mantiene en ello. Entonces, el derecho municipal me dice
¿Cómo va a regular eso? Su comportamiento, sus funciones, cuáles son las atribuciones, obligaciones que va a tener, porque todo es una estructura. Pero si hablamos, por ejemplo, específicamente de alcaldía, la alcaldía, sus distintos trabajadores, se va a tener que regular a un documento de gestión pública, ¿no? El hecho de pertenecer a la alcaldía no quiere decir que vaya a desobedecer sus propias disposiciones o que el horario acá sea más flexible que las demás unidades, ¿no? Todos están sujetos a un orden, todos están sujetos a un horario, todos los integrantes están sujetos a documentos de gestión pública. Y eso nos da a conocer de que el derecho municipal, en efecto, debe de cumplir este rol importante de indicarnos cuál es el rol, cuál es el funcionamiento, cuál es la estructura. Entonces, su estudio está aplicado a ello. ¿Bien? Ahora, un poco más para poder aclarar cuáles son los elementos, ¿no? Me parece que ya queda claro, pero de todas maneras vamos a indicarlo acá. Elementos, ¿no? Eso nos refiere a elementos del municipio, ¿ya? Primero está el territorio, población y tenemos la organización. 1, 2, 3. Estos tres elementos, señores, son básicos. ¿De quién? Del municipio. En primer orden hemos visto ubicación, definición de derecho municipal. Ahora tenemos los elementos del municipio. Territorio, población y organización. Como mencioné anteriormente, hay que tener en cuenta esos tres elementos porque es básico. Quien pretenda gobernar, por ejemplo, un distrito, debe de conocer esto. No solamente porque la doctrina nos indique, porque en la práctica es necesario. Si yo pretendo gobernar un distrito, pretendo ser representando la máxima autoridad administrativa, que es el alcalde, máxima autoridad administrativa, debo de conocer cuál es el territorio, ¿no? Cuál es el espacio geográfico. Porque hay varios distritos donde mantienen a la fecha problemas limítrofes, ¿no? Problemas limítrofes, por ejemplo, Pueblo Libre, Jesús María, Miraflores, que mantienen problemas de acuerdo a las zonas geográficas. ¿Y saben quiénes salen perjudicados? Los vecinos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos pistas, veredas y justo un vecino esté en una zona limítrofe? Esta parte pertenece a Jesús María y esta parte es Pueblo Libre. Y oh casualidad, toda esta línea de acá que pertenece, por ejemplo, a una pista, no hay asfaltado, ¿no? O algo común, no tenemos seguridad ciudadana. No puede que acá no hay. Y acá lo que pasaba anteriormente, porque ahora ya ha cambiado respecto a la seguridad ciudadana en alguna medida. Ocurría acá algún hurto, robo agravado, y en Los Serenos, el otro distrito, no intervenían. ¿Por qué? La respuesta decía, no es nuestro distrito, y no intervenían. Entonces, ese es uno de los problemas que acontecía con mayor preocupación respecto a los problemas limítrofes que tenían los distritos. Había alcaldes, señores, que no conocían cuál era su territorio. Algo tan básico, elemental, una información que simplemente podía observarse en las oficinas catastrales, ¿no? O algunas municipalidades, también hay que decirlo, que mantenían el litigio. Estaban estos problemas judicializados. Entonces,
El territorio nos enseña a comprender de que debo de conocer el espacio geográfico donde pretendo gobernar. El alcalde, el consejo municipal, debe de conocer cuál es todo el espacio geográfico que comprende a un distrito. ¿Para qué? Para realizar las obras, para otorgar los servicios públicos de infraestructura, de pistas, veredas, parques, jardines, etc. De acuerdo a las necesidades que hay, porque los distritos son distintos. Hay distintas necesidades, ¿no? Por supuesto, porque cada municipalidad se rige el principio de autonomía. Esa es una de las características elementales que ustedes van a encontrar en el derecho municipal. Entonces, el territorio es muy importante porque le da a conocer el espacio geográfico básico, elemental, y doctrinariamente nos dice que es uno de los elementos del municipio. Segundo elemento, la población. La población, en efecto, el conjunto de personas, el conjunto de habitantes que, por ejemplo, aquí residen, vamos a señalarlo, hemos colocado la municipalidad de Pueblo Libre, por ejemplo, ¿no? Claro, yo debo de conocer, básico, cuál es el número poblacional, cuántos habitantes tiene la municipalidad de Pueblo Libre, por ejemplo. ¿No es así? Por supuesto, yo debo saber cuál es mi población, cuánta es la población de género femenino, masculino, niños, adultos mayores. Debo de conocerlo. Y esto, nosotros estamos más en contacto con la información cuando vienen los periodos electorales. Cuando estadísticamente conocemos los cuadros, cuántos han votado del género, cuántos han sufragado del género masculino, femenino, o también hacen una escala de acuerdo a las edades, ¿no? Entonces, la población es muy importante. Y no solamente ellos, sino que la población también se dirige a las necesidades que tenga, ¿no? Las necesidades, porque la otorgación de servicios públicos se va a direccionar a las necesidades de cuales tenga. Hay muchos distritos que vamos a indicar que medianamente están en una buena posición, pero que también tienen asentamientos humanos. Me parece que Chorrillos tiene asentamientos humanos, ¿no? Tiene una gran cantidad de asentamientos humanos. Pueblo Libre tiene asentamientos humanos. No. ¿Por qué en algunos distritos, señores, ustedes se han dado cuenta que se mantiene el número de las casas con manzanas, lotes? Eso también tiene una razón de ser, ¿no? Eso, por ejemplo, lo que estoy indicando, hay, por ejemplo, en San Miguel. ¿San Miguel tiene asentamientos humanos? San Miguel sí tiene asentamientos humanos. Entonces, hay distritos que aparentemente nos dan a conocer que sí mantienen una buena infraestructura, un nivel más alto económicamente, aparentemente, pero también tiene ciertos lugares donde está vigente aún los asentamientos humanos. La población, para esto no sé si sea la más vulnerable, porque hay todo un conflicto con esto. Hay asentamientos humanos que no necesariamente se dice que son las más vulnerables, sino que hay ciertos provechos económicos porque hay personas que no se retiran del lugar, ¿no? Como por ejemplo San Miguel. San Miguel es un distrito económicamente uno de los que están bien posicionados, pero en esos territorios donde están ocupando se han dicho que son ciertas áreas de patrimonio cultural, las llamadas huacas, ¿no? Que a la fecha están como asentamientos humanos. Y no es porque no haya un lugar donde ellos puedan acudir, porque las autoridades sí hicieron todas las gestiones para dónde podían ir. El tema es que hay mucho más intereses económicos, ¿no? Entonces, la población, en este caso las autoridades gubernamentales, los funcionarios y en conjunto con los servidores públicos, tienen que tener
conocer cuál es la población. Yo como gobernante, como funcionaria, debo de conocer hacia dónde va a ir direccionada las distintas actividades que se va a realizar o también el otorgamiento de servicios públicos, ¿no? En efecto, debo de conocer cuál es mi población más vulnerable, debo de conocer cuáles son las necesidades. Hay poblaciones que el mayor número es del sector de mujeres, como también hay otros distritos que el mayor número son niños. Entonces, si yo quiero visionar y quiero hacer obras, quiero entregar servicios públicos, debo enfocar a razón de mi población. Y esto nos va a dar a conocer que el territorio, población y organización va a variar de acuerdo al distrito. Por supuesto, que no es lo mismo, por ejemplo, hablar del distrito de Villa El Salvador, porque ese distrito tiene un mayor número poblacional. Y cuando es mayor este número, es un poco complicado manejar el tema del presupuesto. Y el presupuesto tampoco no es asignado. Acá hablamos de un distrito pequeño, donde los tributos y los impuestos son distintos. Quizás acá haya mayor rigidez, mayor obligación en el pago de los tributos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este gobierno tiene más ingresos. Y si tengo más ingresos, voy a poder hacer más obras. Pero ¿qué pasa con aquellos distritos donde tengo mayor número poblacional, pero no tengo concientización en pagar los tributos oportunamente? Cuando a simple vista puedo decir, pero acá hay mayor número, somos más. Entonces debemos de todos ellos pagar, aunque sea en montos pequeños, pero debería haber ingresos, ¿no? Sin embargo, son los más económicamente pobres. ¿Por qué? Acá hay varias, digamos, falencias, hay también mucho desinterés, hay poca cultura en el tema del cumplimiento, de la obligación de los pagos, ¿no? La concientización en la población. ¿Por qué? Porque el factor de la población, inclusive, señores, para hacer el presupuesto participativo, tiene mucho que ver de las autoridades. Porque ¿cómo la autoridad familiariza a sus vecinos? Hay distritos que no saben qué es el presupuesto participativo. Cuando estamos obligados todos de conocer qué es el presupuesto participativo. Yo como vecina debo de conocer cuál es el presupuesto asignado para mi distrito. Estamos en 2015. Para este mes, para este año, ya en cada uno de los distritos ya deben de tener un presupuesto para el 2016. Pero las personas no todos lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? Porque no hay difusión. ¿Quiénes están encargados de la difusión? Las autoridades, ¿no? Por ejemplo, los distritos que tenemos acá: Lince, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Corazón María, Breña, Cercado. Puede que sí conozcamos, pero ustedes se van más alejados. Los pobladores, los vecinos no conocen, no saben, ¿no? Los cabildos, los ayuntamientos, como se dice, porque esas difusiones tienen que ser públicas, tienen que ser exteriorizadas, difundidas a toda la población, porque acá lo que se busca es que haya participación, que el vecino se oriente, se capacite. Inclusive algunos participan en los comités, pero para que haya la participación tienen que reunirse en grupos vecinales. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Conforman sus delegados para participar y formar en las comisiones del municipio. Y ellos son los que nos representan a la comunidad o al barrio, como se dice. Ellos son los que nos dirigen, nos dicen, ¿saben qué? En la avenida tal, por ejemplo, falta las piezas de vereda, falta el asfaltado, es de necesidad. Lo hacen con qué presupuesto, con tales presupuestos. ¿En qué tiempo? En ese tiempo. Entonces, esa difusión, esa comunicación es la que no hay. Y muchas veces se culpa a la población, se culpa a los vecinos, pero la responsabilidad también recae en las autoridades.
porque las autoridades tienen la obligación de difundirlo. Lo mismo que sucede acá. Llega, por ejemplo, el periodo vacacional. La municipalidad tiene la obligación de ya, ahorita la fecha, ya deben de tener un cronograma para el periodo vacacional, para los niños y adolescentes. Esos son servicios públicos. Ya sea deportes de básquetbol, de voleibol, natación, que son aquellas actividades escolares vacacionales que se dice, ¿no? Entonces, es otra de las actividades que tienen una gran responsabilidad, en este caso las autoridades, a razón de la población, ¿no? Por ejemplo, hay algunas oficinas descentralizadas que también tienen las municipalidades. No sé si ustedes conocerán, para aquellas personas adultos mayores, la llaman cabecitas blancas, no sé si han visto, que son aquellas oficinas donde se le da ayuda, protección, digamos, recreación a los adultos mayores. Por ejemplo, también hubo en varios municipios el estudio de computación para adultos mayores, ¿no? Hay inclusive varias municipalidades a través de sus oficinas descentralizadas, con el avance tecnológico que ha habido, crean estas actividades para adultos mayores, como el tema de la computación, ¿no? Especializados solamente para ellos, para que sean tomándose clases con aquellas personas que tengan una paciencia para esos señores, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una actividad, es un servicio público que otorga las entidades. ¿Y cómo lo hacen? A través de conocer su población. Llega Semana Santa, hay alcaldes que empiezan a hacer las compras para darle a sus vecinos las palmitas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué busca acá la autoridad? Que haya un acercamiento. ¿Con quiénes? Con sus vecinos. Quizás no todos lo hagan, pero hay varios ejemplos en algunos municipios que se han realizado y hay que destacarlos. Y la población es que lo agradece. La población está observando que en efecto esa autoridad está cumpliendo en otorgar servicios públicos, sin perjuicio del tema de la religión que cada uno tenga. Pero ya está otorgando un servicio público, en este caso, para aquellas personas creyentes en una fecha tan importante, y hay un acercamiento con la población. Y la población también tiene otro factor muy importante a través de la elección popular, ¿no? Claro, las autoridades, o en este caso los alcaldes, en anteriores periodos, lo que ellos hacían era realizar por 4 años una buena gestión, con este acercamiento a través de los elementos que estamos indicando. En efecto, así es, pero el bien o el objetivo estaba destinado a una reelección, ¿no? Entonces, ¿qué se perdía ahí? Lo que pasa es que hay algunas autoridades que todavía no logran entender que si uno llega a la administración pública es para servir, es para otorgar un servicio público. No es porque se nos está haciendo un favor a nosotros. Aquel que está en una oficina administrativa, no es que el otorgarnos una información sea un favor, es su obligación, es una actividad que él tiene que realizar, ese trabajador. Entonces, hay muchas entidades, gran término de la administración pública, que todavía no logran entender cuál es su función en la administración pública y específicamente en las municipalidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos administrados y, por qué no decirlo, vulnerados, que son pésimamente atendidos porque no hay una vocación de servicio. Entonces, aquellos trabajadores, servidores del Estado, todavía no hubo distinción en los regímenes laborales, pero también los comportamientos tienen mucho que
el 1057 se cuida mucho, ¿no? Claro, yo debo de respetar mis horarios, yo sí debo otorgar un buen servicio público. ¿Por qué? Porque estoy supeditado subjetivamente a que si no lo hago, no me van a renovar. Que no es lo mismo con el nombrado. No quiero generalizar, pero hay excepciones, ¿no? Entonces, como soy nombrado, bueno, pues ya me voy antes y no pasa nada, ¿no? Entonces, en ambos lados hay una pésima información de lo que es servir en la administración pública. Quien vaya a realizar trabajos en la administración pública tiene que interiorizarse que lo que estoy realizando es un servicio público. ¿Qué es lo que quiero con ese servicio público? El bienestar general, el bien común. Esa es la finalidad que tengo acá en el derecho administrativo. Lo mismo sucede acá. Quien vaya a hacer gestión administrativa, quien vaya a hacer administración pública, lo importante, lo primordial es eso: otorgar un servicio público para satisfacer necesidades. Y eso es el bienestar general, eso es el bien común. Lo que voy a realizar, debo de interiorizar, señores, que estoy otorgando un servicio público porque hay una necesidad. Porque esa persona, ese administrado que va a la administración pública, va por una necesidad, ¿sí o no? Todavía no especifico qué tipo de necesidad, pero se refiere a una necesidad. A lo mejor quiero sacar una licencia para conducir una bodega. Quiero sacar una licencia para construir mi tercer piso. ¿Correcto? Claro, entonces me tengo que informar. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, mi licencia para construir el tercer piso, debo conocer cuáles son los requisitos a través del TUPA, y esa información me la tiene que dar la persona encargada, ¿no? Si será de edificaciones, será la gerencia de desarrollo urbano que me tiene que brindar esa información. Si yo voy a la administración, específicamente a la gerencia de desarrollo urbano, es para que me den esa información, para que yo como administrado no actúe irregularmente y construya mi segundo o tercer nivel desacatando las disposiciones, porque todos sabemos que si yo quiero hacer una mejora, quiero hacer una construcción, debo tener la licencia respectiva. Para tener la licencia respectiva, debo realizar mis trámites a través del TUPA. Ya, esa necesidad que yo tengo de informarme, voy para razón de ello a la administración pública. Y ese servidor del Estado me tiene que brindar la información. Y el solo brindar esa información, señores, es servicio público, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Y es una necesidad de interés colectivo, porque no necesariamente soy yo quien va a querer alguna licencia de construcción, puede haber otras personas. Ese TUPA está destinado no para una persona, no para un particular, es para todos, sin distinciones, sin discriminaciones, ¿no? Porque si una norma que te dice que para construir un segundo nivel hay que sacar licencia, eso no está señalado o direccionado a un particular, es para todos. El costo que está señalado ahí también es para todos. ¿Cómo se llama todo ello? Bueno, son disposiciones mediante las cuales los trabajadores o los servidores públicos van a realizar otorgamiento de servicios públicos, ¿no? Entonces, es otro de los factores que hay gran participación a través de la población. Y tercer elemento, señores, y también importante, es la organización. ¿En qué consiste? Tenemos entonces ya definido territorio, población y por último la organización. ¿En qué consiste? La organización también está considerado como el poder municipal, ¿no? Claro, si yo quiero gobernar, si yo quiero o ejerzo acá el poder, digamos, la acción de gobernar, debo tener en cuenta estos elementos. Y el tercero, sobre todo, a ver, tengo un espacio geográfico,
bien. Pero este conjunto de personas, este conjunto de habitantes que está inmersa de distintas, diferentes necesidades, tiene que ser regulada a través de una organización. ¿Qué pasa, señores, cuando hay una población y que esa población no tiene reglas de conducta? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dijimos al inicio, al hablar de administración pública, hablamos de Estado y hablamos de particulares o también sociedad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores, si solamente hay sociedad y no hay Estado? ¿Ustedes creen que vamos a vivir de una manera armoniosa, de una forma ordenada, respetándonos todos? No. ¿Por qué tiene que haber un órgano, señores, que nos indique de manera a veces imperativa de cumplir órdenes, de cumplir disposiciones? Porque lastimosamente es la única forma de ordenarnos. Lo mismo sucede acá. Acá nos dice, debe haber territorio, población, pero ojo, tiene que haber organización, porque si no hay organización, esto es un desorden. ¿Cómo conduces tú a esa población? ¿Cómo regulas los comportamientos? ¿No? Necesariamente tiene que haber un poder municipal, y ahí es como nace esta estructura. El poder municipal me dice, ojo, si tú eres el conjunto poblacional, en ese distrito que estás habitando, tienes que respetar las disposiciones municipales. Ejemplo, ¿hay ordenanza para el recojo de basura o no? Por supuesto. Muchos distritos tienen sus ordenanzas. ¿A qué hora? ¿De qué hasta qué hora? Es el recojo de los residuos sólidos. ¿No es así? Por supuesto. Como también hay muchos distritos que tienen claras las reglas y también la multa para ir a pasear las mascotas, por ejemplo, ¿no? Hay otros distritos que también, que me parece ya un poco arbitrario, que han cercado sus parques. Es más, tienen empadronados a todas las mascotas de ese distrito. Eso es a razón de la organización. Como también hay otros distritos que no lo tienen. Entonces, la organización es el poder municipal. Es que la alcaldía o el alcalde, esa autoridad administrativa, sea respetada. ¿Qué quiere decir? Ojo, acá, territorio y población. Ustedes se pueden conducir igual, pueden tener muchas necesidades, pero tienen que respetar a la autoridad. Y no solamente eso, acá en la máxima autoridad hemos dicho, consejo municipal, las disposiciones que emanan, las distintas reglas, ordenanzas que hay. Porque si no la hay, señores, es un desorden. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta población, todas quieran abrir de manera informal bodegas, hoteles, saunas, restaurantes, ¿no? Puede que hagan algunos restaurantes que no cumplan las exigencias, que no tengan defensa civil. Entonces, no solamente que estén irrespetando las disposiciones municipales, sino puede ser que ante alguna inobservancia de estas reglas puedan atentar contra la integridad física de los consumidores de un local, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, estos locales o estos centros comerciales, bodegas, por más pequeñas que sea, tienen que cumplir disposiciones municipales. Y a través de esta es la que se regula la organización. Entonces, en conclusión, estos elementos básicos, elementales, cuando hablemos del municipio. ¿Bien? Me parece que tenemos acá consultas. ¿Todo ok? Ya. A ver, vamos a señalar 4 lineamientos que son muy importantes, ¿ya? A ver, conocemos acá los elementos
tenemos un lineamiento de gobierno, tenemos un lineamiento las más importantes, ¿ya? Esto es derecho municipal. Tenemos uno cuarto que también es importante, de elección popular. Doctrinariamente, señores, tenemos entonces estos 4 lineamientos. Dicen que los más importantes son los 3, pero esto también reviste relevancia, ¿ya? Entonces, derecho municipal, lineamiento jurídico, gobierno, autónomo, autonomía y elección popular. El lineamiento jurídico nos indica que el derecho municipal tiene un nomen juris, está prescrito, tiene doctrina, no solamente ello, fuentes formales, fuentes materiales, lo que nosotros ya conocemos como introducción al derecho, pero igual en la práctica y en su aplicación se tiene como lineamiento jurídico. Entonces, tiene un nomen juris, el derecho municipal ya conocemos cuál es la ubicación y se regula obviamente este conjunto de poblaciones, este conjunto de habitantes, su comportamiento, su función, su estructura, todo ello se va a regular a través de la disciplina del derecho municipal. Así como el derecho administrativo regula actos administrativos, y ahora tenemos inclusive una base normativa que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 17.444, ¿no? En el derecho municipal también tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27.972. ¿Bien? A ver, vamos a anotar. La Ley 27972. Base normativa que regula funcionamiento, conductas, estructuras, etcétera, etcétera, lineamiento jurídico. El lineamiento de gobierno refiere a la alcaldía y al consejo municipal. ¿Bien? Como les dije antes de empezar, cuando se dice, por ejemplo, ¿cuál es la máxima autoridad en un municipio? La mayoría dice el alcalde, pero el alcalde no es que gobierne solo, ¿no? El gobierno refiere al consejo municipal. ¿Por qué? Porque el consejo municipal tiene al alcalde más la lista de regidores. Y tiene 2 funciones muy importantes. ¿Cuáles son las funciones importantes en el lineamiento de gobierno? Hay una función fiscalizadora, tiene una función normativa, mientras que el alcalde tiene una función ejecutiva. Entonces, de acá se desprenden 2 funciones muy importantes. Tenemos una función normativa y tenemos una función fiscalizadora. ¿Qué quiere decir? En el lineamiento de gobierno, vale decir el consejo municipal, porque estoy hablando de una municipalidad, vamos a tener 2 funciones importantes. En la Ley Orgánica de Municipalidades nos va a señalar distintas atribuciones, varias obligaciones, pero estas dos señalan sintéticamente de todo este conjunto de atribuciones que tiene. La función normativa refiere a que el Consejo Municipal en las sesiones que hay van a acordar ordenanzas, ¿no? Y esto está relacionado a las necesidades de la población, a lo que es importante regular en lo que falte, por ejemplo, en el municipio, las
amnistías, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada mes de noviembre y diciembre, algunos municipios hacen las amnistías, que son los descuentos, para que haya mayor accesibilidad a la población y que la población pueda pagar. Y obviamente la municipalidad también pueda tener presupuesto para las diferentes actividades que tengan que hacer. Entonces, a través de ello, tiene una función normativa. ¿Qué cosa es? Crear normas, crear disposiciones para que pueda conducirse con regularidad todo el funcionamiento de un municipio. Ahora, segunda función, fiscalizadora. ¿Qué quiere decir? Que si en mi primera función, que es normativa, que he creado normas, por ejemplo una ordenanza, en el tema del recojo de residuos sólidos, la función fiscalizadora, ¿qué es lo que busca? Conocer, dirigir, de que esto que se aprobó en sesión de consejo se cumpla. Entonces, a través de la función fiscalizadora, ellos están observando, supervisando que esas normas se cumplan. Pero ¿quién las ejecuta? ¿Quién tiene la función ejecutiva? La función ejecutiva la tiene el alcalde. Él es el único, señores, que tiene la función ejecutiva. En el lineamiento de gobierno, entonces, para repetir, refiere al Consejo Municipal. El Consejo Municipal tiene una función normativa, una función fiscalizadora. Este conjunto de personas que van a crear normas tienen que fiscalizar si sus normas se están cumpliendo, ¿correcto? Y el alcalde tiene la función ejecutiva. ¿Qué quiere decir? Él, a través de sus funcionarios, tiene que ordenar que esto se cumpla, ¿sí o no? Por supuesto. ¿Y quién observa si esto se está cumpliendo? El Consejo Municipal. Entonces, en nuestra ley orgánica de municipalidades tenemos distintas responsabilidades y atribuciones, pero acá de una manera resumida, función normativa fiscalizadora y el alcalde función ejecutiva. Así, resumidamente. ¿Bien? Bien, sigamos. Lineamiento de autonomía. Otro lineamiento muy importante. Y ustedes se preguntarán si alguna vez, bueno, de hecho que sí lo han escuchado, el derecho municipal se caracteriza a través del principio de autonomía. ¿Por qué creen, señores, que un distrito tiene, por ejemplo, ordenanzas que pueden parecer diferentes a otros municipios? Porque las necesidades son distintas. Lo hemos dicho en los elementos. En la población no es lo mismo que otros distritos. A través del principio de autonomía, por su vocablo podemos entender, señores, de que el municipio se rige de acuerdo a sus funciones sin injerencia de nadie. ¿Qué quiere decir? Que no acepta que haya intromisión de otras autoridades, ¿sí o no? Eso es lo que quiere decir. A través del principio de autonomía yo voy a gobernar como alcalde en mi consejo municipal conforme a las necesidades que hay en mi distrito. No acepto que ninguna otra autoridad venga a meterse en mis disposiciones. Ese es el principio de autonomía, que no acepta injerencia de nadie. Pero ojo, hay un límite. El principio de autonomía tiene límites. ¿Y quién limita? ¿Quién observa? Nuestra Constitución Política de Estado. Por supuesto. Acá, respecto al principio de autonomía, vamos a encontrar mucha jurisprudencia, porque los gobiernos locales, los gobiernos regionales, a través de este principio,
que nos dice, en efecto, tú tienes funciones, está correcto, se cumple con los elementos, pero nadie puede atentar ni lesionar los derechos constitucionales, ¿no? Ahora, aquí también hay otro problema, y también hay jurisprudencia. Ustedes habrán visto las instalaciones de rejas. Hay muchos distritos, señores, y bueno, de alguna manera puede resultar entendible. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad ciudadana nos abarca a todos, sin ningún tipo de distinción, ¿no? Entonces, hay muchos distritos, a través de sus organizaciones entre los vecinos, que ellos acordaban instalar rejas en toda una manzana. Instalaban rejas. O también, estas eran disposiciones propias del vecino que hace. O también, la municipalidad, a razón del presupuesto participativo, porque el presupuesto participativo no solamente es fiscalizar, el presupuesto participativo es que yo como autoridad escuche a mis vecinos, porque es público, escucharlos cuáles son sus necesidades. Ellos me van a decir, señor alcalde, nos falta una pista, nos falta un conjunto de serenadas junto a la avenida, nos falta la semaforización acá, nos falta el pintado de acá de las calles. Ese es el presupuesto participativo. Escuchar cuáles son las necesidades. Y a razón de esto, uno empieza a revisar el presupuesto para ver cuál es la necesidad, porque lo que se tiene que ejecutar es lo que realmente es necesario, lo que realmente es prioritario para el vecino. Lo mismo sucede acá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con algunas autoridades? Decían, bueno, parece ser que este sector tiene o es más vulnerable con el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, como medida de precaución y para poder proteger a los vecinos, vamos a instalar las rejas. ¿Y qué es lo que hacían? Instalaban las rejas. Pero ojo, para instalar las rejas tiene que haber un dispositivo, una ordenanza. Correcto, se hacía. Pero ¿qué pasaba, señores, si esa instalación de rejas atentaba contra los vecinos? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si son, por ejemplo, 10 de la noche, las rejas todas ellas de la manzana cerradas, ocurre una emergencia en el vecindario? ¿Cómo sale ese vecino? Ocurre una emergencia, llama una ambulancia, la ambulancia no puede ingresar. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad permanente en la reja. ¿Qué es lo que hicieron los otros vecinos? Denunciaron a la municipalidad, ¿no? Y la municipalidad, por supuesto, se tiene que defender. Y la municipalidad puede decir, señores, acá hay varios elementos. El tema de la seguridad ciudadana. Y por último, nosotros aplicamos a través del principio de autonomía, ¿no? Pero el principio de autonomía no quiere decir lesionar derechos constitucionales. Y ahí estaríamos viendo una lesión a la integridad física. Bueno, habría que manejarlo con pinzas. ¿Por qué? Al crear una ordenanza, también se debe indicar cuáles van a ser los horarios, cuántas personas tienen que estar de vigilante, que los turnos se tienen que cambiar, que de ninguna manera la reja puede quedar sin un vigilante para poder evitar ese tipo de accidentes, ¿no? Entonces, esto era un poco de los conflictos que inclusive llegaban al Poder Judicial, porque había personas en efecto de que se sintieron vulnerados por el libre tránsito, ¿no? Y el libre tránsito, señores, es un derecho constitucional. ¿Y cuál prioriza? ¿El derecho constitucional o el derecho municipal? En efecto. Pero bueno, acá es la forma de cómo manejarlo, cómo regularlo, ¿no? Una ordenanza se debe de cumplir y habría que ver que ha habido falencias ahí también por el no cumplimiento. La ordenanza indica que debe haber un personal de seguridad y que en ese momento de los hechos no hubo ningún personal que pudiera abrir. Eso también es parte de la asociación, porque ahí tiene que haber una
que obviamente tiene que ser acreditado, ¿no? Esta instalación de redes en realidad conlleva todo un trámite, tiene que ser por un conjunto de personas. Bien, por último, señores, elección popular. La elección popular, otro lineamiento importante en el derecho municipal. ¿Por qué? Porque acá se hace uso de la manifestación de voluntad. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, a través de la manifestación, se hace, en efecto, la voluntad de la población para poder elegir. ¿A quién? A su candidato, ¿no? Entonces, acá en una participación activa, la población. ¿A través de qué? Su manifestación expresa. ¿Dónde se materializa? A través de las urnas. Muy bien, entonces, estos son los lineamientos más importantes en el derecho municipal y que resumidamente, señores, me pueden englobar a toda la estructura, todo el mecanismo y funcionamiento en el derecho municipal. Bien, y otra cosa más para ya culminar, no olvidemos que en la estructura, que es básico en el estudio de derecho municipal, porque ya hemos dicho, regula el funcionamiento, la organización, las funciones, las obligaciones, tiene que estar regulado, señores, por los documentos de gestión pública. Las más importantes, ¿cuáles son? El ROF, el MOF y el CAF. Reglamento de organización y funciones, manual de organización y funciones y el cuadro de asignación personal. Si analizamos cada uno de estos documentos de gestión pública, vamos a darnos cuenta que en efecto se debe a una estructura. Organización y funciones, señalado literalmente. Si estoy en el área de Procuraduría de Rentas, yo debo de realizar mis actividades que indiquen en el ROF lo que debo de hacer en la Procuraduría Pública o en el área de rentas. Yo no puedo usurpar funciones, no puedo realizar otra función que no me competa. ¿Dónde dice? En el reglamento de organización y funciones. Lo mismo señala en el manual de organización y funciones, pero hay una distinción entre ellos. En el manual indicará a través de cargos y en el ROF a través de órganos. ¿Cuáles son los órganos? La estructura. ¿Cuál hemos hecho el día de hoy? El órgano de gobierno. ¿Cuál es? El Consejo Municipal. Y el CAP es el cuadro de asignación personal que señala cuáles son las plazas, cuáles son las unidades orgánicas, cuáles son, por ejemplo, los costos, las remuneraciones. Porque, por ejemplo, señores, en mesa de partes tiene que haber un número de personas que laboren a razón de la necesidad. En mesa de partes no puede haber 3, 4 secretarias. Todo eso está señalado bajo una estructura. En el área de rentas no puede ir más de 20, 30 personas. Todo eso es señalado en base a las plazas, las vacantes. ¿Dónde señala? En el cuadro de asignación personal. Y este documento de gestión pública me ayuda a tener o mantener un orden en la estructura orgánica. ¿Bien? Muy bien, señores. Eso es todo. Hemos concluido. Son aspectos, directrices generales que hay que conocer en el derecho municipal. En realidad el estudio es bien complejo, ¿no? Pero lo hemos hecho resumidamente para conocer algunos, en conclusión, algunos aspectos relevantes en esta disciplina. Bien, muchas gracias. Una pregunta. ¿El CAP, el cuadro de asignación personal, qué es? Sí, es un documento de gestión pública donde señala plazas, vacantes, unidades orgánicas. Es decir, para poder contratar un personal, yo debo de conocer, por ejemplo, cuál es la necesidad de mi área. Si estoy, por ejemplo, en el área de Secretaría General, ¿cuántas secretarias necesito para esta área? ¿Cuántos expedientes ingresan, por ejemplo, al mes? Entonces, de acuerdo a esos ingresos, yo estoy viendo, a lo mejor necesito 2 secretarias. Entonces, pongo 2 secretarias, pero tiene que estar esto direccionado a las remuneraciones, por ejemplo, a las gratificaciones que va a recibir, a tener en cuenta al conjunto de personas que va a brindar sus servicios. Entonces,
puedes poner un personal en un área donde no lo necesita. Entonces, este orden lo maneja el cuadro de designación personal. Hay todas las entidades públicas, ustedes habrán dado cuenta, por ejemplo, en las convocatorias públicas, se requiere 1, 2, es porque es de acuerdo a su necesidad. No puedes poner más, porque si no ya desorganizas toda esa estructura. Ajá, es un orden que se maneja. Muy bien, señores. Nos vemos.